Pues lo primero de todo, muchas gracias por venir el domingo por la mañana, después de seguramente ayer haber salido de fiesta. ¿Hay mucha gente con resaca en la sala? ¿Sí? ¿No? ¿No soy la única irresponsable? Bueno, pues esto es el show de Truman. El show de Truman es una película que es un reality sobre la vida de una persona. Pero en otras palabras podríamos decir que es la monitorización de la vida de una persona. Y de eso va esta charla, de la monitorización de grandes sistemas heterogéneos. En primer lugar, voy a presentarme. Siempre que me presento primero a mi perro. Mi perro es Debian. Además, es Debian inestable. Suelo hacer esta broma, pero es que sigue destrozándome la casa, así que sigue siendo Debian inestable. Yo me llamo Jimena Escobar Bermúdez. Como a cualquier millennial me podéis encontrar en todas las redes sociales, pero la que nos interesa son mi Twitter, mi GitHub, que será donde deje las diapositivas, y mi LinkedIn. Estudié el grado de Ingeniería Informática y me especialicé en Ingeniería Software. Y además lo estudié en la Universidad de Alicante. He pasado muchas horas en estas aulas sentada. No aquí sentada como ahí al fondo, y así me iba. En fin. Trabajo en StyleShades y al ver esta diapositiva nuestro diseñador me dijo: estudias informática como todos los asistentes y trabajas en StyleShades como 6 de los ponentes. ¿Qué tienes de especial? #mainstream, porque los diseñadores te hablan así. Y dije, bueno, pues yo he sido front, he dedicado muchos años a hacer front, después me pasé a back y finalmente mi corazón se lo ganó el DevOps. Me gusta mucho hacer DevOps, me gusta mucho la arquitectura en cloud, y es un poco a lo que me voy dedicando últimamente. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la historia. Antes teníamos una pieza de metal. Y esa pieza de metal, cuando fallaba, te enviaba una alerta, generalmente en mitad de la noche. Te levantabas y lo que solíamos hacer era rm-rf /log y ya está, aquí paz y después gloria. Para los que no estáis acostumbrados al uso de la terminal, es un borrado fuerte de los logs. Las cosas han cambiado y ahora tenemos todas las arquitecturas as a service, tenemos un montón de proveedores, tenemos Google Cloud, tenemos Amazon Web Service, tenemos Lambdas, tenemos Dockers, que todo ha crecido muchísimo, todo está distribuido y ya no podemos monitorizar los sistemas como lo hacíamos antes. Entonces, es cuando se genera el drama. Pero no pasa nada, porque somos de backend, somos DevOps, somos sistemas y nos gusta el drama. ¿Qué implica monitorizar? Hay un concepto erróneo sobre lo que es monitorizar. Monitorizar no es saber que se ha roto, es saber qué está pasando. Y queremos saber qué está pasando no solo para saber que las cosas van bien, van mal, se han roto, sino también porque podemos estar prevenidos de cara al futuro. Por ejemplo, ¿qué tal lleváis el Black Friday? No sé si aquí muchos lo estaréis preparando, es una fecha dura para los informáticos, pero si la hemos monitorizado en otros años, sabremos cuántos usuarios habrá en nuestra plataforma, sabremos qué disponibilidad necesitaremos, sabremos los cambios de la web que nos van a pedir y podemos estar preparados con semanas de antelación. Pero claro, esto lo sabemos nosotros. ¿Qué pasa cuando llegamos a hablar con el sistema o con los equipos que no son IT, con ventas, producto, la gente que nos organiza nuestro trabajo? Al final se dedica muy poco tiempo a test y se dedica muy poco tiempo a monitorización. Son las dos áreas más infravaloradas de lo que es el desarrollo. Entonces os voy a dar unos pequeños tips para convencer a estos equipos de que necesitamos tiempo para hacer estas cosas. Hay una palabra hoy en día que lo vende todo, todo. Lo que queráis vender solo tenéis que decir data. Y con eso vendéis lo que queráis. Monitorizar es data. Es tener datos de nuestro sistema. Es saber cómo funciona, es saber la calidad de las aplicaciones que tenemos. Y esa calidad repercute en el usuario. Por tanto, cuanto más monitorización, más calidad. Y cuanta mejor calidad, mejor satisfacción del usuario. Y esto sí repercute en los sistemas que no son IT, en los equipos que no son IT. Y con esto espero que les convenzcáis para que os dejen tiempo para implementar estas herramientas.
Os voy a hablar de StyleSets y lo que es un sistema heterogéneo, que es lo que os he contado al principio. StyleSets es la empresa en donde trabajo. Nos dedicamos a recopilar información del sector de la moda, la cosmética y la decoración. Toda esa información la enriquecemos con algoritmos de Machine Learning e inteligencia artificial y se la ofrecemos a nuestros clientes en nuestra aplicación web. Y para que todo esto pase, hay un maravilloso equipo de backend que se encarga de todo esto. Tenemos alrededor de 1000 spiders. Todo spider va con un buen listado de proxies. Tenemos además alrededor de 7 teras de datos y cada día un poquito más, y ese poquito no es un poquito pequeño. Esos datos los almacenamos en Influx, Mongo, Exasol, Postgres y Aurora. También llevamos el sistema de ETL. Luego, por si no lo conocéis, es de Spark, que es un framework de ETL. Trabajamos con Celery. Tenemos muchas cosas montadas sobre Dockers y Lambdas. Además de la plataforma web de los usuarios, tenemos plataformas internas de gestión de equipos, limpieza de datos, calidad y demás. Y tenemos ahí el logo de SC, pero llevamos diferentes servidores, no solo los de Amazon. Y todo esto, en toda casa, cuecen habas. Y nos explota, y explota mucho. Y no es casualidad que lo que más explote sean los spiders y los proxies. ¿Y qué tenemos que hacer ante esto? Pues un buen sistema de monitorización. ¿Qué tiene un buen sistema de monitorización? Pues lo que le pedimos a un buen sistema de monitorización es, en primer lugar, ¿ha pasado algo? ¿Va todo bien? ¿Va todo mal? ¿Que un spider lleve 4 días ejecutándose es normal? ¿Hacer, no sé, el volcado de una base de datos y que tarde 2 días está bien? ¿Está mal? Tenemos que saber primero qué está pasando. En segundo lugar, tenemos que va a ser qué ha pasado. O sea, ¿se ha roto? ¿No se ha roto? ¿Ha acabado? ¿No ha acabado? ¿En dónde está pasando? ¿Estamos en el proceso de extracción de datos? ¿Estamos volcando esos datos en las bases de datos? ¿Tenemos un problema con los proxies? Lo siguiente es ¿por qué ha pasado? ¿Se ha roto el spider? ¿Es la web la que ha cambiado? ¿Está la web en mantenimiento y no es nuestra culpa? ¿Los proxies han caducado? ¿Tenemos un problema con las bases de datos? ¿Tenemos la memoria llena y por eso no podemos estar haciendo volcados? Y por último, y lo más importante de un buen sistema de monitorización es tener información clara y a tiempo. Clara, porque los que estéis acostumbrados a leerlos, es una odisea leerlos. Y necesitamos información concreta para poder actuar rápido ante lo que esté ocurriendo. No nos vale de nada tener un reporte a final de mes con los fallos que ha tenido el sistema. Entonces, aquí es donde empieza la movida. ¿Cómo hemos hecho esto? StyleSets es una startup que lleva 5 años y empezó solo con 5 spiders. Pero ha ido creciendo mucho en estos años y nos hemos ido enfrentando a muchos problemas. Y os voy a compartir un poco lo que es nuestra historia y cómo hemos ido monitorizando esto. Quizás no sea el buen camino, quizás sí sea el buen camino, pero espero que podáis escarmentar en cabeza ajena. Lo primero de todo, lo más famoso, lo que absolutamente todo el mundo conoce, son los logs. Los logs recogen eventos, es como los prints volcados en ficheros. Y lo bueno que tenemos en Python es que tenemos una librería que nos hace muy sencillo tener esos logs. Y además nos los permite separar por niveles. ¿Para qué usamos los logs aún a día de hoy? Para controlar spiders, sobre todo si hemos tenido un bug en el código o en los scripts, lo mismo. Ha fallado algo en el script, tenemos un bug, ¿qué está pasando? Problema, esto no es distribuido y tenemos un sistema muy grande y distribuido. Y siguiente problema, solo cuentan qué ha pasado, no cuentan por qué. Yo siempre los comparo como si fuera una búsqueda del tesoro, ¿no? Tienes un log que te lleva a otro, que te lleva a otro y al final con suerte acabas en el sitio en el que se ha roto algo. Pero es complicado tener información clara de este sistema. La librería en Python para usarlos es simplemente hacer import login. Tenemos los niveles de debug, info, warning, error y critical.
Y la configuración, podemos tener tanto un settings, que es lo que yo suelo usar, pero también podemos configurarlos en un YAML. De los logs pasamos a Sentry. Sentry recoge eventos y nos da alertas de lo que está ocurriendo. Sentry es muy fácil de integrar con Django y Flask y también con muchos otros lenguajes, frameworks y demás. Mejora mucho lo que son los logs, sirve para sistemas distribuidos. A su vez, el problema que tuvimos con Sentry es que generaba mucho ruido. Generalmente uno de los grandes problemas que tenemos en la monitorización es que hay que configurar muy bien las herramientas para poder sacar información útil. Y otro problema, no lo tengas en tu propio servidor, porque a nosotros se nos cayó. Y todas las cosas que podamos externalizar, y esto es un primer aprendizaje, mejor que nos las lleve otro. Tener Sentry es muy sencillito, hacemos un import Sentry y ponemos la key y nuestro proyecto. Y luego, como mini tip, cuando no usemos Flask, no usemos Django, no lo podamos integrar a través del middleware que nos ofrece, podemos generarnos un decorador y ese decorador pasárselo a nuestras vistas. Esto sería alguna de la información que podemos encontrar dentro de la app de Sentry. Esto sería el de las tags, digamos, del uso de qué ha ocurrido. Pues ha ocurrido en un Firefox. ¿Dónde ha ocurrido? ¿Qué URL? ¿Qué parte de la API? ¿A qué nivel de error? Y después, otra cosa interesante que tiene es esto, que es la traza del error. Y podemos debuguear desde el sistema. Lo siguiente que os voy a hablar es de Influx. Influx es una base de datos de series temporales. Las bases de datos de series temporales almacenan información asociada a un tiempo. En Influx lo usamos con el cliente simplemente. Lo usamos para guardar información de nuestras plataformas web. Nos ha quedado cambiado. De informaciones del uso que hacen los usuarios, de errores que han saltado en la información. Lo usamos, el punto que está mal, para guardar información sobre los productos que hemos descargado en un día, las imágenes que hemos descargado, porque no se pueden descargar a la vez los productos de una web que las imágenes, son cosas que van por separado. Y lo usamos para los requests y data transfer. Esto tiene que ver con los proxies y nos avisan un poco de cómo va a ser la factura a final de mes. Problema. En todas las bases de datos de series temporales tenemos que hacer muy bien los identificadores. Tienen que ser un número acotado de variables, porque si no os pasará como a nosotros, que al tener un mal esquema nos dio muchos problemas en el sentidor, hasta el punto que quedó bloqueado. Y os muestro un poquito. Tener Influx es muy sencillo, simplemente hacemos el import y usamos el cliente. Y esto sería cómo se configura. Tenemos el measurements, que sería una tabla al uso en otro tipo de bases de datos. Tenemos los tags, que es donde tenemos que tener los identificadores acotados, que fue donde fallamos. Y los fields, que serían la información guardada asociada a esos tags. Influx tiene herramientas propias de monitorización para asociarlas y poder tener un control y un volcado de esa información temporal en sus propios gráficos y demás. Pero en el momento que nosotros lo empezamos a usar, lo integramos con Grafana, porque era lo que conocíamos y era lo más popular en aquel momento. Grafana es un dashboard donde podemos recoger mucha información y verlo en forma de gráficas. La integración con Influx es muy sencilla. Aparte de, para tener volcada toda la información de Influx y representada en el tiempo, también podemos tener un control del uso de CPU, de memoria y de disco. Y el problema es que es un bombardeo de alertas. O sabemos, otra vez lo mismo, o sabemos filtrar y tener una información clara y saber qué queremos, o nos llega un montón de información que al final pasamos por alto lo que realmente está pasando. Y lo mismo, ralentiza los servidores. No es Grafana en sí, fue Influx al tener los problemas anteriores, pero al tenerlos uno junto al otro, pues lo mismo, el mismo problema. Esto sería un poco cómo se muestra la información en Grafana. Son gráficos de uso de nuestra CPU y de nuestra memoria.
Cuando quise meter el gráfico de uso de disco me dijeron, Jimena, no veis el eje, pero esto está al 98%. La suerte es que en Amazon podemos usar hasta el 120% de la capacidad en momentos puntuales, en picos de trabajo. No continuamente, pero para cuando tenemos algún tal que sepáis que estáis un poco a salvo. Lo siguiente es Jenkins. Jenkins seguro que lo conocéis como una herramienta de integración continua, pero podemos ajustarla para usarla como una herramienta de monitorización. ¿Cómo? Pues nosotros tenemos unido a Jenkins los backups y entonces al hacer la integración continua de los backups podemos revisar el estado de estos. Además, también tenemos información de los scripts y los spiders, porque recoge el tiempo que ha estado ejecutándose, tanto cuando se ha lanzado, cuando ha acabado y el tiempo total. Y eso nos permite saber si un spider ha durado una cantidad normal de tiempo o no. Por ejemplo, Amazon, si queremos scrapear Amazon, es una web muy grande y en un día no se hace. Quizás en 4 podamos, pero ¿esto es un tiempo normal? Pues necesitamos conocer y tener un histórico de cuánto solemos tardar para poder confirmar que está funcionando o si ha habido algún cambio en la web y nuestro spider se ha quedado colgado. Además, también integra el sistema de notificaciones, entonces es muy fácil recibir notificaciones de Jenkins y pues eso nos lo da fácil. Esto sería la interfaz antigua de Jenkins. Podemos ver los backups y las marcas de tiempo es el estado de ellos. Pues cuanto más sol hace, mejor está, y cuanto más tormenta, pues peor está. La siguiente herramienta que os voy a hablar es Rabbit. Rabbit es un dolor. Rabbit es un broker de mensajes. Lo tenemos integrado con Celery. Tiene una librería de Python. Nos podemos controlar en él el ratio de consumo de mensajes y el estado de las colas. Un problema que tenemos con Rabbit es que una cola vacía utiliza 20 megas de RAM mínimo, vacía, sin nada. Nosotros al principio, bueno, si trabajáis con Rabbit, esto sonará familiar, porque esto era nuestro día a día. No sé si conocéis los conejitos suicidas. Si no, os los presento. Rabbit es un conejito suicida. ¿Qué hicimos? Nosotros teníamos por proceso, por ejemplo, en este caso el que os muestro, Deep Learning. Teníamos una cola de Deep Learning por cada web. Pero además no solo tenemos Deep Learning, tenemos colas para asociar productos, tenemos colas para tallarlos, tenemos colas para analizar las imágenes. Todas esas colas al final saturan la memoria y, en fin, Rabbit se pasa el día muerto. ¿Cuál es la solución o la conclusión a la que llegamos? Que todo esto podemos unificarlo. Podemos tener una única cola, en este ejemplo, de Deep Learning y que ahí pasen todas las webs, y que en el caso de tener una que realmente la necesitamos ya, es algo prioritario, tener una cola de emergencias para que esas puedan adelantar, acelerar a las que están en el proceso normal. Lo siguiente es sobre proxies. Cuando trabajáis con Spider necesitáis proxies tanto para acceder a diferentes países como para poder hacer muchas peticiones. Y esto es un sistema propio que hicimos, lo llamamos Proxy Manager y es un microservicio. ¿Para qué sirve? Pues añade, borra y gestiona los proxies y eso nos facilita muchísimo el trabajo. Además, los proveedores de proxies generalmente te dan una API, pero cada uno te da la información de formas muy diferentes. Algunos te dan una whitelist, a otros tienes que acceder a la información en un header y, en fin, hay 1000 formas. Básicamente con esto podemos abstraernos de la forma en la que ellos nos proveen la información y tener un sistema que la gestione. Otra herramienta propia que tenemos son los scores. ¿Cómo funcionan los scores? Los scores son una puntuación de cantidad de cambio. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando lanzamos un Spider en una web, puede ser que de pronto pasemos de tener 1000 productos a 50. Eso a priori puede parecer un fallo,
pero puede ser que estemos en una época de rebajas y que hayan vendido todo el stock. O lo contrario, que se acerque una fiesta y metan 200.000 productos y ya no tenga nada que ver con lo que hemos estado extrayendo hasta la fecha. Entonces, lo que hacemos es puntuarlos y funciona como una campana de Gauss. Mientras los valores estén en la parte alta de la campana, más o menos suponemos que todo va bien. Si el valor baja, se desploma a 0 y nos lanza una alerta. Otra cosa que tiene el sistema Scores es que nos da unos días de margen, no te avisa el primer día. ¿Por qué? Porque muchas veces las webs se pueden estar caídas y puede ser que no sea un fallo de nuestro Spider, puede ser que realmente no necesitemos ajustar nada. Entonces tenemos un margen de 1 o 2 días hasta que reaccionamos y así nos evitamos falsos positivos. Sobre todo eso está enfocado al scrapping, monitoriza el cambio y lo más interesante es que monitoriza algo que no sabemos si va a estar bien o si va a estar mal, pero podemos tener información de ello sin conocer el resultado. Con estas dos herramientas, el mensaje que os quiero transmitir es que muchas veces no nos sirve todo lo que nos ofrecen los proveedores terceros, nos sirve, no sé, Centric os he explicado hasta ahora, o los logs, o cualquier repositorio de logs. A veces necesitamos herramientas para nuestro sistema propio, porque cada uno tiene su propia aplicación, su propia plataforma y necesitará adaptarse a ella. Y no todos los proveedores se adaptan a nosotros. Y no es cuestión de que nosotros nos adaptemos a los proveedores. A veces simplemente nos tenemos que plantear hacer algo pequeñito, sencillo, para que nos funcione. Lo siguiente de lo que os voy a hablar es de Jira. Jira ha hecho un rebranding y entonces a lo mejor no conocéis el logo, pero este es el nuevo logo de Jira. Jira lo conoceréis los menos afortunados porque imputaréis horas en Jira. Los más afortunados, o más o menos, gestionaréis las tareas en el dashboard, pero Jira tiene mucha potencia y lo podemos explotar hasta el punto de adaptarlo para monitorizar nuestro sistema. O sea, no solo monitoriza personas, podemos de verdad usarlo para controlar el código, el estado de lo que estamos desarrollando. ¿Cómo? Tiene un potente motor de queries y las podemos guardar en filtros. Esos filtros los podemos colocar en dashboards con gráficas y estadísticas. Además podemos trabajar con scripts, es muy sencillito hacer scripts para Jira, muy sencillito la segunda vez, la primera no. Y nos permite hacer un seguimiento de errores y de incidencias. Os voy a poner un ejemplo de más o menos lo que sería muy recortadito, porque tenemos ahí el NDA attack, pero esto es lo que deberíamos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un problema con una web, tenemos registrado la prioridad que tiene y de dónde viene ese problema. Pues nos ha faltado una imagen o no tenemos las URLs o lo que sea. Luego otra cosa interesante es que si tenemos información de cuántas webs, o sea, de una web, perdón, que hemos echado para atrás muchas veces porque sus datos no han sido buenos, pues por lo que sea no están bien clasificados y lo tenemos que volver a limpiar y volver a revisar esos datos. Entonces podemos tener porcentajes y seguimiento de qué webs son las que más problemas nos dan. Y lo mismo, también nos permite tener un seguimiento de aquellas que nos quedan por revisar y un histórico de trabajo. Lo siguiente de lo que os voy a hablar es de Slack. Slack seguro que lo conocéis todo y no os tengo que contar nada. En Slack generalmente lo que hacemos es coger y volcar toda la información. Es muy sencillito porque se trabaja con webhooks y sirve para todo lo que queráis podéis haceros un canal de Slack para ello y que vuelque ahí información. El problema es que genera mucho ruido. Nosotros lo tenemos separado por canales, pero aún así llega muchísima información. Y esto es como cuando estáis en un chat de grupo en WhatsApp, si de pronto tenéis 500 mensajes, nadie se lee 500 mensajes. Hacemos así rápidamente y leemos en diagonal. Y ese es uno de los problemas de notificar las cosas por Slack. Y digo Slack que igual puede ser el mail. Si abrimos el mail y tenemos 100 mails de golpe de notificaciones, pues o pasamos la mañana leyendo mails o pasamos la mañana desarrollando, pero las dos cosas no las podemos hacer. Entonces no creo que sea realmente, aunque es a lo que estamos acostumbrados, una buena forma de unificar
las notificaciones. Lo siguiente que os voy a hablar es de la integración que tiene Amazon, se llama CloudWatch. La tiene diseñada, bueno, al menos nosotros la usamos para Dockers y Lambdas, pero la podemos usar para cualquier cosa que tengamos alojada en AWS. Es como un repositorio de logs, también nos permite configurar alertas, nos permite configurar eventos. El problema un poquillo que tiene es que los logs están segmentados por lambdas, por cada instancia de lambda. Es decir, si yo tengo una lambda y la instancio varias veces, tengo que entrar instancia por instancia para saber qué ha ocurrido. También la interfaz es muy poquito amigable, es volver un poco al inicio de los logs cuando era un fichero con un chorro de alertas. Más o menos es esto. Entonces, en fin. Conclusiones que os quiero dar. Nosotros de los pasos que hemos dado creemos que el siguiente a dar es unificar todo ese sistema, posiblemente en un dashboard donde volquemos toda la información que recibimos de todo este entorno. Otra cosa que os he dicho y os quiero remarcar es que a veces uno tiene que hacerse sus propias herramientas, externalizar todo lo que podáis, así no os fallarán los servidores, no se quedará Influx colgado durante días. Filtrar y mucho, porque es lo que hemos dicho, si os llegan 1000 notificaciones no nos importa. Y tenemos también que separar los falsos positivos, porque no todo son errores. Y tener un histórico de todo lo que hacemos para prevenir el futuro y facilitar la información, que sea fácil, cómodo, asequible leerla. En definitiva, hay que detectar, recopilar, notificar, y nosotros no somos muchas veces las personas encargadas de arreglar esos fallos, muchas veces es un tercero. Entonces tenemos que hacérselo fácil a esa tercera persona y notificarle lo que corresponda y que sea él el que decida o ella si es un fallo, si realmente es algo a arreglar o es un falso positivo o whatever, lo que considere. Y ahora, al igual que en el show de Truman, que tiene cuñas publicitarias y nos vende chocolate o sistemas varios de cocina, yo tengo mi cuña publicitaria. Que sepáis que siempre andamos buscando gente, tanto en nuestro equipo de data como en nuestro equipo de back, nuestro equipo de back y nuestro equipo de front, pero la movida que os he contado es de back y lo que mola es tan back. Así que vosotros veréis. Y nada, no quería solo que os quedaseis con las herramientas que nosotros usamos, porque no sea una charla de hola, he venido a hablar de mi libro. No. Existen otras muchísimas herramientas y otras muchísimas opciones. Por ejemplo, Amazon tiene su propia base de datos con timestamp, que se llama así, Amazon Timestamp. También existe de Google Cloud BigTable. BigTable es la que tiene series temporales. Tenemos Datadog, que es, no sé, la fusión entre un DevOps y un diseñador. Es un dashboard donde podemos ver gráficas de todo y volcar información de todo y además de una forma amigable, intuitiva y con muchos colorines a los que no estamos acostumbrados. Tenemos Greylog, que es otro repositorio de logs. Tenemos frameworks como Riemann y Kibana. Y tenemos OpenDistro, que no es nuevo, pero hace poquito Amazon salió y le estuvo dando soporte. Me llegaron los mails hace 2 semanas, que es para Elasticsearch, que mucha gente trabaja con Elasticsearch y pues puede ser una opción útil para poder monitorizarla. Otra cosa que os quiero decir como referencias es que este es un libro bastante bueno sobre el arte de la monitorización. No me lo he leído entero, pero sí que hay muchas ideas que han salido de aquí y ideas en la oficina que seguirán saliendo de aquí. Entonces, que lo sepáis, que vamos, a mí me gusta. Si tenéis otros, pues me los podéis contar. Y ya por último deciros que muchas gracias y buenos días, buenas tardes, buenas noches.